Desde los años 2000, el culto de la Santa Muerte creció de forma imparable, especialmente entre las personas marginadas que no se sienten representadas por la religión tradicional. El debate es simple. Unos dicen que no es santa y que su culto roza la herejía. Otros juran que es la figura más milagrosa que existe precisamente porque no juzga a nadie y siempre cumple. Lo que nadie puede negar es que llena un vacío espiritual real y por eso su devoción no para de crecer. Bienvenidos a Susurros del Más Allá. Comencemos. El altar de Tepito no me pidió nada que yo no estuviera dispuesto a dar, pero solo al principio. Yo, en realidad, no creí en nada. Es lo primero que quiero que sepas. Soy, o en realidad era, ingeniero civil. Yo calculaba tensiones medias cargas, confiaba en fórmulas y en la lógica inapelable del concreto. No era el tipo de hombre que se persina en los semáforos, ni que lleva estampillas en la cartera, ni que le teme a las sombras de los pasillos a las 3 de la mañana. Era, en todos los sentidos de la palabra, un hombre racional. Eso cambió en octubre del 2019, cuando llegué a vivir a un barrio de Tepito. Me había asignado un proyecto de renovación de vivienda en la zona del norte del centro histórico de la Ciudad de México. El presupuesto era ajustado, así que decidí rentar un departamento en el mismo barrio para ahorrar tiempo y dinero. El casero, un hombre de apellido Domínguez Gordo, con bigote canoso y ojos que nunca terminaban de mirarte del todo, me mostró el lugar con una sonrisa que ahora reconozco como la sonrisa de alguien que sabe que tú algo no sabes. El departamento era en el segundo piso de la vecindad, pequeño, pero en realidad era muy funcional. Lo que me llamó la atención y que en aquel momento interpreté simplemente como un detalle cultural fue el altar del pasillo exterior, justo frente de la escalera. Era una figura de casi 1,5 metros, una calavera en una túnica morada, con una guadaña en la mano derecha y un globo terráqueo en la izquierda. Los ojos eran 2 óvalos de vidrio rojo oscuro que captaban la luz de las veladoras y la devolvían transformada en algo que no era exactamente luz, y a sus pies habían manzanas, cigarrillos encendidos, botellas de tequila a medio tomar y flores de cempasúchil marchitándose, y una fotografía laminada de un hombre joven que más tarde supe que era el hijo de Domínguez, que había muerto en un ajuste de cuentas de 3 años antes. La madrina cuida la vecindad, me dijo Domínguez cuando me vio mirándola. Aquí nadie nos molesta. No le pregunté qué quería decir con que nadie nos molesta. Pagué el mes de depósito y me instalé. Los primeros días fueron normales. Trabajo en la mañana, regreso al mediodía, papeleo por las tardes. Me acostumbré al olor constante a copal que subía por las escaleras desde el altar. Me acostumbré a ver a Domínguez cambiando las veladoras cada 3 días y hablando en voz baja frente a una figura como si sostuviera una conversación telefónica de negocios. Me acostumbré a todo eso con la condescendencia silenciosa del hombre que cree que comprender algo es lo mismo que tolerarlo. El primer signo llegó a la 3ª semana de octubre, 3 días antes del Día de los Muertos. Era poco después de la medianoche. Llevaba horas revisando planos y el cansancio me había aplastado contra el escritorio sin que me diera cuenta. Me desperté de golpe. Ese tipo brusco de despertar que sientes como una caída, y la habitación estaba a oscuras. La pantalla de la laptop apagada, la lámpara del escritorio apagada. Pensé que era un corte de luz, pero a través de las ventanas yo podía ver las luces de otros departamentos del edificio enfrente perfectamente encendidas. Me levanté a buscar el interruptor. Y entonces escuché un sonido. No era un sonido que pueda describir con precisión sin que parezca una exageración. Eran como huesos moviéndose dentro de una bolsa de tela. Un chasquido seco y rítmico que venía desde el pasillo. Pensé que era una rata,
Tepito tiene unas ratas enormes, ratas que el barrio ha domesticado a la fuerza de ignorarlas durante siglos. Abrí la puerta con la lógica tranquila del hombre de ciencias. El pasillo estaba vacío, pero el altar estaba diferente. La figura de la Santa Muerte, que yo sabía con certeza que miraba hacia la escalera porque la había observado docenas de veces, estaba girada, completamente girada. Los ojos de vidrio rojo oscuro miraban ahora directamente hacia la puerta de mi departamento. Soy ingeniero. Busqué la explicación más simple. Alguien la había movido. Domínguez quizás, o alguno de los vecinos mientras yo dormía. Me fui a dormir diciéndome eso. Pero por primera vez en años soñé con ella. En el sueño, la Santa Muerte estaba sentada al lado de mi cama, en la silla donde yo colgaba la ropa. No era la figura de cerámica del pasillo, era algo más alta, más real, con una textura que no tenía nombre, y me miraba con una paciencia que no era bondadosa, sino geológica, la paciencia de quien lleva esperando desde antes que existiera el tiempo. Ingeniero, dijo, y su voz era como el viento pasando entre dientes. ¿ya me vas a saludar? Me desperté empapado de sudor. Eran las 3:17 de la mañana. No se lo conté a nadie. Lo guardé en el mismo cajón mental donde guardaba cosas que no tenía cabida en mi sistema de creencias, pensamientos y déjà vus. Esa vez que supe que mi padre había muerto 3 minutos antes de que sonara el teléfono. El cajón estaba lleno, pero siempre había espacio para algo más. La semana siguiente, mi proyecto empezó a derrumbarse. Un subcontratista desapareció con la parte del material. La delegación congeló los permisos por una irregularidad administrativa que nadie supo explicar. Mi jefe me llamó 3 veces en un solo día, con un tono que era casi acusatorio. Todo lo que podía salir mal, salió mal, con una sincronización que ya no parecía mala suerte, sino coreográfica. Fue entonces cuando Domínguez me invitó a la ofrenda del Día de Muertos, para que la madrina lo conozca bien, así dijo. Ya lo está conociendo, pero hay que hacer las presentaciones como Dios manda. Fui no por fe, sino por curiosidad profesional, por entender la cultura del barrio donde trabajaba. Había 15 personas en el cuarto trasero de la vecindad. Una mujer vieja con el pelo recogido que dirigía el ritual. Ella quemaba el copal en braseros de barro. Había ron, tequila, cigarrillos encendidos en los labios de la figura, flores, pan de muerto y fotos de muertos recientes apiladas a la base del altar. La mujer cantaba algo en voz baja que no era español y que tampoco sonaba a otro idioma que yo conociera. Era otra cosa, algo anterior. En un momento, la mujer me miró directamente. «Tú», dijo, «acércate». Me acerqué. Ella me tomó la mano derecha, la volteó con la palma hacia arriba y la estudió con seriedad, que me hizo sentir que mi mano era un documento que ella sabía leer. «La madrina ya tiene algo tuyo», dijo en voz baja, para que solo yo lo escuchara. «No sé qué es, pero ya lo tiene. Tienes que darle algo voluntariamente o ella va a tomar algo de todas formas». «¿Y qué tengo que darle?», pregunté y me sorprendí a mí mismo al escuchar la pregunta salir de mi boca sin ironía. «Lo que más quieres», respondió. «Siempre es lo que más quieres». Me reí. Era ingeniero, calculaba tensiones y medias cargas. Esa noche, mientras dormía, mi madre, que vivía en Puebla sin una enfermedad conocida, sufrió un infarto masivo. Murió a las 3:17 de la mañana, la misma hora exacta en que yo había despertado 2 semanas antes del sueño en que la Santa Muerte me preguntaba si yo la iba a saludar. Me fui de Tepito al día siguiente. No recogí todas mis cosas. Dejé ropa,
libros, hasta la laptop. No podía quedarme ni un minuto más en ese pasillo frente a esa figura de ojos rojos que ahora lo supe cuando pasé corriendo frente a ella. Volví a mirarla hacia la escalera, como si ya hubiera terminado conmigo. No soy el ingeniero racional, ya no. Soy el hombre que sabe que hubo un intercambio que él no autorizó y que de igual manera se realizó, y en que en algún momento la madrina va a cobrar el resto. La promesa de Carla. Le prometí algo que no era mío para dar. Esto lo cuento por primera vez y única. Mi nombre es Carla, tengo 34 años ahora. Cuando pasó esto tenía 22 y vivía en Iztapalapa, en una casa de 3 cuartos que compartía con mi mamá, mi abuela Consuelo y mi hermana Daniela. Mi novio de aquel tiempo se llamaba Mauricio, tenía 26 años, trabajaba en una distribuidora de bebidas, era guapo, de esa manera descuidada que te rompe el corazón, porque sabes que él lo sabe. Lo amaba con esa intensidad ciega que solo se tiene una vez, cuando eres joven y todavía crees que el amor es suficiente para construir algo sobre él. Mauricio me fue infiel durante 9 meses seguidos, con una mujer o tal vez con 3. Cuando lo descubrí, no lloré, me quedé en un estado muy extraño, muy quieto por dentro, como cuando el cuerpo entra en shock antes de que llegue el dolor. Esa noche, mientras él dormía en mi cama con esa inconsciencia que tienen los hombres que no se sienten culpables de nada, yo fui a la cocina y me senté en la oscuridad durante 2 horas. Mi abuela Consuelo era devota de la Santa Muerte, tenía un altar pequeño en su cuarto, una figura de unos 30 centímetros, de túnica negra con una veladora roja que siempre estaba encendida. Le rezaba todas las noches antes de dormir. Le pedía cosas concretas, que no subiera la luz, que mi mamá no perdiera el trabajo, que el vecino del fondo dejara de llegar borracho. Y según mi abuela, siempre le respondía, no con milagros espectaculares, sino con resultados que llegaban de manera oblicua, con soluciones que nunca hubieras imaginado. Yo nunca le había rezado. Esa noche, sí. Entré al cuarto de mi abuela sin hacer ruido. Mi abuela dormía. Me arrodillé frente al altar y miré la figura por un momento. En la penumbra, a la luz temblorosa de la veladora, los ojos huecos de la calavera parecían tener profundidad, como si detrás de ellos hubiera algo que miraba de regreso. Le hablé en voz baja. Le dije todo lo que quería, que Mauricio regresara, que me eligiera solo a mí, que dejara a las otras y que me amara solo a mí. Le dije que haría lo que ella me pidiera, cualquier cosa. Eso fue mi error, la palabra cualquier. Esa misma semana, Mauricio rompió con las 3, me lo confesó con un llanto que parecía genuino. Volvimos y durante 6 meses fuimos felices, más de lo que habíamos sido. Hablábamos de casarnos, hablábamos de hijos. Yo creí que el altar de mi abuela no tenía nada que ver, que era pura coincidencia, que el amor simplemente había vencido. Y entonces empezaron los sueños de Daniela. Mi hermano tenía 19 años, era la persona más llena de vida que yo había conocido. Reía con el cuerpo entero, estudiaba diseño gráfico, quería abrir su propio estudio algún día. Dormía con 3 peluches todavía, porque decía que los peluches no te juzgan. Daniela empezó a tener pesadillas, todas con la misma figura, una mujer alta, sin rostro, con una túnica larga que barría el suelo al caminar, que se paraba al pie de su cama y la miraba, o al menos eso sentía ella, que la miraba aunque no tuviera ojos, toda la noche sin moverse y sin hablar. Al principio Daniela lo contaba con humor, como se cuentan las pesadillas en el desayuno, pero después, la segunda semana, dejó de dormir bien.
Después de la tercera, dejó de dormir del todo. Se la pasaba en la sala con las luces encendidas hasta que el agotamiento la vencía en el sillón, y entonces la figura aparecía de todas las formas, incluso ahí. Un martes en la noche entré al cuarto de mi abuela a contarle lo que le pasaba a Daniela. Mi abuela me escuchó con los brazos cruzados y una expresión que no era de sorpresa, sino algo más parecido al reconocimiento. ¿Le prometiste algo sin decirle qué?, me preguntó. Yo no le respondí, no necesitaba hacerlo. Hija, dijo mi abuela, y su voz era muy cansada, la madrina no lo cobra, cobra a través de lo que más te importa. ¿Qué le dijiste exactamente? Que haría lo que ella me pidiera, cualquier cosa. Mi abuela cerró los ojos. Cuando los abrió, no me miró a mí, miró a la figura del altar. Tienes que renegociar, dijo, ofrécele algo tuyo, algo que sea tuyo de verdad y que te tiene que doler. ¿Qué cosa? Eso lo decides tú, pero tiene que ser algo que no quieras dar. Pasé 3 días pensando, renuncié a Mauricio. Fui al altar de noche sola y le dije lo que le dejaba, que renunciaba al amor que le había pedido, que se lo devolvía, que a cambio dejara a mi hermana en paz. La noche siguiente, Daniela durmió sin pesadillas. La semana siguiente, Mauricio me dijo que había conocido a alguien, que lo sentía mucho, que esperaba que yo lo entendiera. Y la verdad, lo entendí perfectamente. Han pasado 12 años. Daniela está casada, tiene 2 hijos, su estudio de diseño funciona bien. Yo sigo soltera. No he vuelto a tener ninguna relación que dure más de 3 meses. Y cada vez que algo empieza a acercarse al amor real, algo lo interrumpe. Algo o alguien. Mi abuela murió hace 4 años, heredé su altar. No lo tiré. Tampoco le rezo, solo lo mantengo limpio, le cambio las flores y enciendo la veladora, porque lo que aprendí de aquella promesa es que a la Santa Muerte nunca le terminas de pagar. El primer pago solo abre la cuenta y todavía estoy pagando. El sicario y la madrina. Me protegió durante 7 años. Lo que hizo en el 8º no tiene nombre. Voy a contar esto y luego me voy a morir con el secreto. Me llamo Heriberto, tengo 41 años. Durante 7 años trabajé como cobrador. Así le llamamos nosotros, cobrador, porque la palabra real es demasiado pesada para cargarla sin que se note. Para un grupo que operaba en el Bajío. No voy a decir nada más que eso. El grupo ya no existe. Los que mandaban ya no existe. Yo existo de milagro, y cuando digo lo de milagro en el sentido más literal, más antiguo y más aterrador de la palabra. Me inicié en esto a los 24 años, después que me corrieron de la maquiladora por llegar 3 veces tarde de seguidas. Tenía deudas, tenía novia embarazada, tenía una familia que dependía totalmente de mí, y 0 opciones que no implicarían vergüenza o hambre. Un primo me presentó un hombre que necesitaba gente de confianza. Lo que ese hombre necesitaba era que yo hiciera no exactamente lo que yo hubiera elegido hacer, pero estaba dispuesto a no pasar hambre. El primer año fue el más difícil, no por el trabajo en sí, que era brutal, pero los detalles no vienen al caso, sino porque el miedo a morir nunca se va. Aprende a vivir contigo, se instala como un huésped permanente detrás del esternón, pero este no desaparece. Yo le tenía miedo a los rivales, le tenía miedo a los compas, le tenía miedo a la policía, le tenía miedo a mi propia sombra cuando caminaba solo de noche. Fue uno de los hombres del grupo, un veterano al que le decíamos el tecolote, quien me habló de la Santa Muerte por primera vez.
La madrina protege a los que la respetan, me dijo, y me mostró su pecho. Tenía un tatuaje enorme de la figura de túnica negra que cubría todo el torso. Mientras la tengas de tu lado, nadie puede contigo. ¿Y si le fallas?, pregunté. El tecolote sonrió, pero fue una sonrisa que no tenía alegría dentro. No le fallas, así de simple. No le fallas y ella no te falla. Yo construí mi altar ese mismo mes, no una figura pequeña, sino una grande, de 1,20 m, de túnica blanca porque me dijeron que el blanco es para pedir protección. Le ponía lo que me habían enseñado: agua, cigarrillos, ron, flores y velas encendidas. Le rezaba todas las noches antes de salir a trabajar. Le pedía que me cubriera, que las balas me esquivaran, que los perros no me encontraran. Y durante 7 años funcionó. Sobreviví a 3 emboscadas. Una vez me dispararon cerca y la bala me rozó la oreja sin entrar. Una vez caí en un retén militar y el oficial a cargo decidió, sin ninguna razón aparente, que me dejaran ir con una multa de tránsito. Una vez me fui el único sobreviviente de un ataque en una bodega donde éramos 8 hombres. Cuando llegué al lugar, los otros 7 ya estaban muertos y yo había llegado 15 minutos tarde porque se me había ponchado una llanta. 15 minutos tarde y una llanta. El tocolote decía que no era suerte, que era la madrina. Yo en realidad empecé a creerlo. El 8º año todo cambió. Hubo una situación, no diré qué situación, en la que yo tomé una decisión que no debí tomar. Fue una decisión de cobardía, si tengo que ser honesto. Elegí mi vida sobre la vida de un compa que había salvado 2 veces. No le entregué directamente, pero tampoco hice lo que tenía que hacer para protegerlo. Me quedé quieto cuando tenía que haber hablado. Ese compa murió 3 días después. La noche que me enteré, me acerqué al altar como todas las noches, pero esa noche algo estaba diferente. La veladora blanca siempre ardía constante, sin importar si había corriente de aire o no. Ese día empezó a parpadear, no de manera aleatoria, era rítmico, como una respiración, y la figura estaba mirando hacia el otro lado. Estaba girada, no hacia mí, sino completamente en la dirección contraria, con la espalda hacia mi cuarto, como si alguien le hubiera dado la vuelta deliberadamente como señal. Intenté rezar, las palabras no salían, era como intentar hablar en un sueño. Esa misma semana la suerte se acabó. Me cayó una redada que no esperaba. Escapé, pero apenas y tuve que dejar todo. La casa, el dinero, el altar. Huí hacia el norte. En el camino, cada cosa que podía salir mal, salía mal. Una vez quedé parado en un pueblo sin nombre, con el carro descompuesto, y tuve que esconderme en un basurero mientras pasaban 3 horas de búsqueda. Una vez me atacaron 2 hombres en un hotel de carretera y escapé con una cuchillada que todavía tengo cicatriz en el costado izquierdo. La protección había terminado. Llegué a Sonora, cambié de nombre, empecé desde cero, de una manera que no voy a detallar, pero lo que no pude dejar atrás fue lo que pasaba de noche. Todas las noches sin excepción, durante 3 años, soñaba con mi compa muerto, siempre en el mismo escenario, un cuarto sin ventanas, una sola veladora, y él sentado frente a mí con la mirada de quien ya sabía todo lo que tú intentas en esconder. No me decía nada en esos sueños, solo me miraba, solo esperaba. Entendí eventualmente que no era mi compa quien me visitaba, era ella, usando su cara. La madrina no te abandona completamente, te cambia de lado. Hay una mujer aquí en Sonora que tiene un altar. Fui a verla a ella hace 5 años, le expliqué todo.
Ella me escuchó en silencio y luego me dijo lo que nunca olvidaré mientras viva. La Santa Muerte no castiga, solo cobra. Lo que sientes como castigo es la deuda. ¿Y cómo se la paga?, le pregunté, confesando lo que hiciste en voz alta frente a ella. Lo hice. Me arrodillé frente a un altar que no era el mío y le dije en voz alta, con palabras claras, lo que había hecho, no solo con mi compa, todos los 7 años de todo. Los sueños pararon esa misma noche, pero desde ese entonces tengo un conocimiento que no tenía antes. Hay cosas que puedes confesar y seguir viviendo, y hay cosas que confiesas y lo único que cambia es que ya saben que tú lo hiciste. Yo sé lo que hice, y la madrina también lo sabe. La investigadora. Fui a documentar el culto y terminé siendo parte de él. Soy Valeria Montaño, doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. En 2016 inicié una investigación de campo sobre el culto a la Santa Muerte en el corredor de Tepito Guerrero Doctores de la Ciudad de México. Lo que sigue es un fragmento de lo que viví durante esa investigación, que en realidad no incluye en mi tesis porque ningún comité académico lo hubiera aceptado, y que solo ahora, 6 años después, me siento capaz de articular sin que me tiemble la mano al escribirlo. Mi metodología era la observación participante. Me acerqué a los devotos del culto, gané su confianza con tiempo y presencia, asistí a sus rituales, escuché sus testimonios. Era trabajo de campo estándar, con la distancia crítica que nos enseñan en el posgrado, a mantener siempre entre nosotros y el objeto de estudio. Yo era la investigadora, el culto era el objetivo. Había una línea entre los dos. La línea duró 9 meses. Mi informante principal era una mujer a quien llamaré Doña Refugio, 60 y tantos años, comerciante y retirada, devota a la Santa Muerte desde los 40, cuando, según me contó, la madrina le curó a su hijo de leucemia que los médicos habían declarado terminal. No lo decía con énfasis dramático de quien quiere impresionar, lo decía con la misma naturalidad con que diría lo operaron y se curó. Para ella era un hecho, uno de los hechos de su vida. Doña Refugio me llevó a lugares donde yo no hubiera llegado sola. Rosarios nocturnos en callejones sin nombre, ceremonias privadas en vecindades en el centro histórico, reuniones de curanderas en mercados de brujería. Yo tomaba notas, grababa cuando me lo permitían, fotografiaba cuando se podía, mantenía la distancia crítica, escribía en mi diario de campo frases como manifestación de sincretismo religioso y resignificación de la muerte como agente protector. Todo eso cambió en noviembre de ese año, durante el Día de los Muertos. Doña Refugio me invitó a una velación privada. 12 personas en un departamento en Guerrero, altar enorme, una figura de túnica morada de 2 metros, rodeada de ofrendas que incluían joyas, billetes, botellas de perfume caro y, en realidad, esto sí me perturbó, 3 dientes humanos en un plato de barro. La mujer que dirigía el ritual era una persona a quien nunca había visto antes, alta, delgada, de unos 50 y tanto de años, con el pelo completamente blanco. A pesar de no tener arrugas, me miró al entrar con una expresión que no era de curiosidad, sino reconocimiento, como si me estuviera viendo por segunda vez en lugar de primera. El ritual duró 4 horas. Cánticos, rezos en voz bajas, ofrecimiento individual en los que cada persona se acercaba al altar y depositaba algo o susurraba algo que los demás no podíamos escuchar. Cuando llegó mi turno, porque llegó, fue inevitable. Doña Refugio me empujó suavemente hacia adelante. No supe en realidad qué hacer. Me quedé frente a la figura y la miré.
Los ojos eran de vidrio negro, pero mientras la miraba, y esto lo sostengo con toda la exactitud que me quedaba, vi algo moverse detrás del vidrio. No era un reflejo, no era una veladora, era el movimiento deliberado, como el movimiento de una pupila ajustándose a la luz. Me paralicé completamente. La mujer de pelo blanco se acercó a mí y me habló al oído. Ella ya te conoce. Llevas meses viniendo a sus rituales. ¿Tú crees que no te ha visto? En realidad, no le respondí. La mujer me tomó la mano y la puso, palma abierta, sobre la base del altar. ¿Qué quieres saber?, preguntó. A eso fue lo que viniste a buscar, ¿no? A saber. Y fue en ese momento, con la palma sobre la madera fría del altar, cuando sucedió algo que no tiene explicación en ningún marco teórico que yo conozca. Vi, no sé cómo describirlo sin perder toda la credibilidad académica que me queda. Fue como una proyección, pero interior. Era como si de repente hubiera sabido cosas que hace un segundo no lo sabía. Vi a doña Refugio de 40 y tantos de años en un hospital llorando en un pasillo. Vi el momento exacto en que su hijo empezó a sanar y también vi el precio que pagó por esa sanación, algo que ella jamás me había contado, algo que involucraba una decisión que ella tomó y que le llevaba 20 años callando. Vi a la mujer de pelo blanco de joven en una situación que tampoco voy a describir. Vi cosas de las otras personas en el cuarto que no tenía manera de ser invenciones de mi mente porque yo no las conocía. Y luego vi algo que era sobre mí. Vi el día de mi muerte. No el cómo, solo el cuándo. Una fecha, un número, tan claro como si estuviera escrito en una pizarra. Quité mi mano, me alejé del altar. Salí del departamento sin despedirme de nadie y caminé durante 40 minutos sin saber en qué dirección. Abandoné la investigación de campo 2 semanas después. Terminé la tesis con el material que ya tenía. No volví al corredor de Tepito Guerrero. No busqué a doña Refugio. La fecha que vi sigue en mi cabeza. La sé de memoria. Es dentro de 17 años. Vivo de manera diferente desde entonces. No con miedo, o no solo con miedo, sino con conciencia de tiempo que antes no tenía. Cada día que pasa es un día de ese número que se reduce, y cada mañana es un recordatorio de que hay una fecha que ya está escrita en algún lugar y que yo conozco, y que eso me hace diferente de la mayoría de las personas que caminan a mi lado en la calle. ¿Fue real lo que vi? En realidad no lo sé, no puedo saberlo con certeza, pero si era mentira, si fue alucinación o sugestión colectiva o cualquier otra cosa que los marcos racionales puedan ofrecer, entonces explícame por qué doña Refugio me llamó un mes después para decirme que la madrina le había dicho que yo había visto lo que necesitaba ver y que ya no me buscara porque el trabajo estaba hecho. Yo nunca le conté a nadie lo que vi esa noche, absolutamente a nadie. Lo que nadie puede negar es que llena un vacío espiritual real y por eso su devoción no para de crecer. Y si esta noche, antes de dormir, sientes que algo te observa desde el rincón oscuro de tu cuarto, no te preocupes, seguramente es solo tu imaginación, o tal vez ya te conoce. Si llegaste hasta aquí sin apagar la luz, suscríbete a mi canal Susurros del Más Allá. La madrina sabe quiénes no lo hacen. Hasta la próxima.